el bárbaro yanqui y el superior ruso. Partiendo del hecho que, viendo el origen de los alfabetos y las famosas declinaciones de cómo una palabra pasa por 4 declinaciones para llegar a ser, por ejemplo, tierra, lo que es tierra hoy, plátano, lo que es plátano, plátano, plátanos, plátano, plátano. Así por eso confundíamos nosotros que nada más era quitarle la C y la L a parapeto y paracleito para que dijera parapeto y paracleito o Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo, que es luz, dice la Biblia, sin lo que cubrió a María fue una sombra. Y la sombra siempre tiende a ser oscuridad, porque la luz se refleja sobre la oscuridad. Entonces ahí hay algún hecho que, de todas maneras, vamos a meternos en esto de los bárbaros del siglo XXI. Cuando usted ve a un niño ruso, y yo recuerdo cuando esa cartilla ABCY, ese alfabeto que proviene de las 3 palabras del griego alfa y beta, alfabeto, y abecedario de A, B, C o alfa, beta y C, solamente teníamos 22 letras. Y la buena regla que llevábamos por los profesores Mentolín, la señora Olga, la señora Petra, etcétera, etcétera, la señora Lucy, para aprendernos no joda las vocales. Ahora imagínese tú que un niño ruso se mete 90 letras, porque eso es lo que tiene el bloque eslavo y el alfabeto ruso, comparado con el niño gringo que llega a 20 y pico. Entonces, ¿de cuál de los dos cerebros puede emerger más sabiduría? Nos enseñan que tenemos que inclinarnos ante un bárbaro. Y ahora les voy a explicar esto de bárbaro y por qué los anglosajones, los gringos, son bárbaros, invaden, están en la frontera de otros países, roban, saquean. Eso proviene ya en su sangre. Y de eso vamos a ver el título que he dado, Bárbaros del siglo XXI. Entonces, cuando vemos esos dos niños que empiezan a leer el alfabeto, imaginaos que ya un niño de 7, 8 años en Rusia hace proyectos sociales, proyectos comunitarios, proyectos de vida. Otra pena aquí de veces nos estamos a joda que pasamos trabajo para esas 22 letras, después nos regalaron varias y llegamos a 28, que creo que es lo que tiene el alfabeto nuestro. Bueno, esto de bárbaro proviene, siglo XXI, proviene ya desde la antigüedad. Se dice que de los bárbaros es una palabra que del griego, bárbaro, extranjero. La historia lo señala como cualquiera de los pueblos que invadieron Roma en el siglo V y se extendieron por Europa. Pero también proviene del latín barbarua, barbarus, y significa extranjeros que invaden. Entonces hoy que vemos tanto bloqueo y países acechando las fronteras de otros, por ejemplo Colombia, acechando la frontera de Venezuela para ver cómo se meten para hacer daño. Entonces, ese barbarismo. Ahora, ¿qué nos señala la historia? La historia nos dice que el bárbaro es fiero, según el diccionario, es cruel, temerario, inculto, grosero, tosco. Entonces nos enseña que un tipo, aunque sea un cualquiera, metió unas buenas toneladas de coca en otros países, Europa o Estados Unidos, tiene dinero y todo el mundo, intelectuales y todos los compra, y ya ese es un pequeño rey y hay que inclinarse y tal. Conmigo no juegue esa vaina. Y así enseñan que Gerald Ford, que el otro, y nos pasan las historias de esos ricachones estadounidenses y quieren comprar el mundo, y el mundo quiere que se incline ante estos bárbaros por el dinero o los objetos que poseen, piscinas, etcétera. Y ya vemos que el bárbaro es fiero, es cruel, es temerario, inculto, grosero, tosco. Ahora, yo no estoy inventando nada. Estos pueblos anglosajones provienen de los bárbaros. Vamos a ver cómo. Nosotros vemos que cuando en la antigüedad romana los griegos decían y señalaban a todos los pueblos que se situaban en torno a su frontera. Y habían dos grandes familias que eran bárbaras, la germánica y los hunos. De los germanos provienen los alemanes, raza indoeuropea,
proceden del Báltico y formaron ramas como los teutones y los godos. Los teutones eran los francos riparios y los francos salios. Aquí tenemos ya de Europa los franceses, situados sobre el río Rin. Estaban entonces los sajones y los anglosajones también, y de aquí proviene anglosajones, de sajones y anglo, que se obligaron a orillas del Elbe. Los suevos o alemanes, ellos poseían la mayor parte, eran germánicas. Están también los vándalos, que del Báltico Sur emigraron a Bohemia y Moravia. Y los burgundios, rama de los godos y ostrogodos, y aquí se meten los conservadores españoles y toda esa gente invasora. Rama de los godos y ostrogodos que la formaban los que estaban en el este, y de aquí provienen los visigodos o godos del oeste. Los godos, habitantes de Escandinavia, eran los cérulos y gépidos a orillas del Báltico e inmigraron hacia el Mar Muerto. Cuando vemos entonces la historia de Rusia, ya aquí se nos presentan otras cuestiones. Pero viendo nosotros en pleno siglo XXI, hoy que estamos viendo cómo los bárbaros, y que ya solo llevan en la sangre, invaden, bloquean, y ellos lo ven como legal. Por eso es que cuando aparecieron los derechos humanos, fue después que lanzaron una bomba atómica sobre